XXXXX. El abandono de Harry Potter, capítulo 17. Comienzo entretenido y Halloween preocupante, de Safira Castilla, 20. Era la mañana del primer día de clase y Harry, Daphne y Blaise se dirigieron hacia el comedor para tomar el desayuno. Los tres habían salido a correr por la mañana junto a Roger, que los había esperado en la entrada. A pesar de que ya no podían jugar en los equipos de Quidditch de Hogwarts, tenían la obligación de mantener una condición física óptima para el próximo verano. Iban a jugar en la Copa Mundial de Quidditch y no podían permitirse nada menos que la perfección. Los cuatro estuvieron decepcionados por no ver a Cedric hacer sus ejercicios por los jardines y todos pensaron en darle una reprimenda más tarde en el desayuno. Aunque la verdad, Harry no había visto a Cedric desde la final de la Copa Sub-17. Sia, Daphne, Blaise y Roger lo habían visto en la reunión de prefectos, pero después no habían vuelto a saber de él, tampoco habían estado pendientes del chico porque la aparición de Lily Potter les había distraído durante toda la cena. Los tres Slytherin caminaron hasta la entrada del comedor donde se encontraron con Sia y Roger. La rubia de ojos azules se adelantó hacia su novio y le dio un beso en los labios. A estas alturas, ya ni siquiera le importaba ser discreta en público. Después de todo, desde que la noticia salió en las revistas, toda Gran Bretaña sabía que Harry estaba saliendo con Daphne y con ella. El beso mañanero solo afianzaba en público la verdad, además de su reivindicación para su novio. Aunque en el fondo, Sia no creía ni por un instante que eso iba a disuadir a las demás lagartas cazadoras de fama y fortuna de intentar algo con su Harry. Los cinco se dirigieron hacia la mesa de Slytherin para el desayuno mientras iban saludando a las personas por el camino. El grupo comió y bromeó entre ellos a la espera del día y de las clases por venir. Pero cuando cierto Hufflepuff entró en el comedor, enseguida lo llamaron para sonsacarle algunas respuestas. Cedric. El pelimarrón giró la cabeza y sonrió. Ven a desayunar con nosotros. El chico Hufflepuff se rió ligeramente, solo Roger sería capaz de gritar sin cuidado en medio del comedor. Cedric se adelantó y se sentó al lado de Roger, con Daphne, Harry y Sia enfrente de él. ¿Qué tal estás?, preguntó. Harry resopló. Eso deberíamos preguntarte a ti. ¿Dónde estabas ayer? Por lo que me han dicho los demás, desapareciste después de la reunión de prefectos. El chico se sonrojó de golpe mientras intentaba no mirar a nadie en particular. Ya sabes, por ahí. Estabas con Cho, dijo Blaise con confianza. Cedric miró al Zabini sorprendido. ¿Cómo lo has sabido? Roger soltó una risita. Por favor, después de meses contigo, sabemos que la única forma posible de hacer que te sonrojes es mencionar a tu novia. Creo que incluso podemos adivinar lo que pasó, dijo Harry. Cho te echó la bronca por no decirle que estabas en el equipo de Quidditch de Inglaterra. Empezó Blaise. Después de comerte una bronca monumental, conseguiste aplacarla. Siguió Roger. Solo para zanjar todo el asunto con un buen polvo de reconciliación. Finalizó Harry con una sonrisa de oreja a oreja, al igual que los demás. Cedric estaba tan rojo como un tomate y parecía que quería hundirse en la tierra, cosa que hizo que todos estalláramos a carcajadas. Era demasiado fácil meterse con él. Y bien, ¿cuándo vas a presentarnos a tu novia? Esta noche a la hora de cenar, lo más seguro es que quiera pasar el día con sus amigas, dijo Cedric mirando fijamente su zumo de naranja sin atreverse a mirar a nadie en los ojos. El pobre Hufflepuff estaba demasiado mortificado por el hecho de que sus amigos lo hayan leído como un libro abierto. Harry estaba a punto de cambiar la conversación por el bien de su amigo, pero fue interrumpido. Capitán. Harry se giró hacia la entrada y vio a una chica que conocía bastante bien, Joanna Klim. La chica siempre le llamaba de esa manera por respeto. Joanna, deberías dejar de llamarme así, ya no soy el capitán del equipo de Quidditch. La chica resopló. Aún así sigues siendo mi capitán y mi modelo a seguir. Ahora incluso más después de convertirme en tu sustituto, dijo mientras sacaba pecho mostrando la insignia de capitán colgada en su túnica. Todos se sorprendieron pero aún así sonrieron. Felicidades, estoy seguro que lo harás muy bien. Felicito el ojiverde. La chica sintió feliz pero se veía un poco dudosa. Gracias, a pesar de que ya no eres el capitán, ¿te importaría darnos algunos consejos para entrenar? No me importaría tenerte como nuestro entrenador, dijo esperanzada. Harry hizo una mueca. Lo siento Joanna, pero este año tengo trabajo extra además de mis timos, no creo que tenga tiempo para ayudarte, dijo. Harry se sintió muy mal al ver la cara decaída de Joanna, pero realmente no podía encontrar tiempo este año para ayudarla.
Sin embargo, creo que podría darte algún consejo sobre la marcha. Si tienes alguna duda puedes preguntarme cuando quieras. La chica se animó enseguida, si bien no tendría a su ex capitán continuamente, estaba dispuesto a ayudarla. Gracias, capitán, dijo antes de despedirse y ir a desayunar junto a sus amigos. El grupo siguió hablando entre ellos durante un rato hasta que los jefes de casa empezaron a repartir los horarios. Snape se pasó por la mesa de Slytherin y se detuvo unos instantes junto a Harry. Señor Potter, espero que no se haya tomado mal el hecho de no ser elegido prefecto, dijo el profesor. El ojiverde sonrió. En absoluto, profesor, no es mi estilo ser una niñera de todos modos. Barra Harry. Barra serás. Fueron los gritos indignados de sus amigos. Snape sonrió ligeramente y asintió antes de volver por su camino. Harry sabía que Snape le había hecho esa pregunta para guardar las apariencias. En teoría, era muy raro que Harry no fuera seleccionado para la tarea, era el mejor alumno de su año, por lo que, en teoría, le correspondería a él la tarea de ser prefecto. Pero Harry sabía que la razón por la que no había sido seleccionado era porque Dumbledore no quería darle la capacidad de ir por el castillo como le diera la gana gracias al estado de prefecto. Otro motivo importante era porque Snape necesitaba guardar las apariencias. A pesar de estar en su bando, Dumbledore y los antiguos mortífagos creían que el hombre estaba de su parte, por lo que no podía ser favorable al chico sin levantar sospechas. Podía si había algo que ganar, pero en caso contrario era conveniente que no se asociaran mucho en público. ¿O no? 2 horas de historia de la magia a primera hora, gimió Blaise sacando de sus pensamientos al ojiverde. El chico miró su horario y hizo una mueca. Va a ser duro, pero mira el lado positivo, después tenemos pociones, dijo intentando animar a su amigo. A ambos siempre les había gustado las clases de Snape. A pesar de eso, el día es malo en general. Después de eso tengo estudios mugles. Voy a tener a mi futura suegra como profesora, va a ser tan incómodo. Gimió entonces Daphne, que dejó caer su cabeza sobre la mesa. Nosotros tenemos encantamientos, transfiguración, hora libre y DCFM, dijo Sia. Harry se animó. Bueno, al menos estaremos juntos en DCFM. Tenían la última clase del día compartida con los Ravenclaw, solo esperaba que su profesor fuera medianamente competente. La atención de Harry fue entonces dirigida de nuevo hacia la entrada del comedor, donde vio a 4 Gryffindors entrando. 2 con los cuales se llevaba muy bien y 2 más con los que prefería no asociarse. Harry se quedó mirando los últimos, que resultaron ser Ron y Charlus. El ojiverde se sorprendió mucho al mirar a su hermano. La última vez en el callejón Diagon su atención estaba fija en sus padres, por lo que no prestó atención al pelirrojo Gordinflón, o más bien ex Gordinflón. Charlus había adelgazado mucho, pero mucho. Ahora el chico de 12 años era flaco, y si una chica, por algún milagro de Merlín, pasara por alto su actitud prepotente y pomposa, incluso podría ser considerado lindo. Por desgracia era lo único que había cambiado en él. Sus modales en la mesa seguían siendo tan horribles como los de su amigo Weasley. Ambos eran completamente inconscientes de las risas que circulaban alrededor de los dos. El incidente de ayer por la noche seguía fresco en la mente de todos. Por un instante tuvo la tentación de mirar hacia la mesa de profesores, donde se imaginaba que podría ver a Lily mortificada por los modales de su hijo pequeño. Pero no lo hizo. A pesar de que había llegado a admitirse que quería, en cierto nivel, reconciliarse con sus padres, todavía le dolía al recordar la forma en la que lo dejaron de lado y se olvidaron de él. Harry no estaba preparado para dejar de lado su rencor. Aún no. La atención del mago Parcel se dirigió hacia el dúo de Gryffindors que le gustaban, Neville y Hermione. Los dos se sentaron junto a Astoria, Draco y Diana, para gran satisfacción de todo el grupo. Los dos eran buenas personas y nadie tenía ningún problema con esa asociación. Que los 5 fueran amigos era una sorpresa para todos, pero una agradable. Por desgracia había alguien en la mesa que no estaba satisfecho por lo que veía. Harry vio de reojo a Draco mirar enfurecido a Hermione antes de levantarse y dirigirse hacia ella. El ojiverde frunció el ceño sabiendo lo que iba a pasar. Era muy corriente para que la gente de todas las casas se mezclaran entre las mesas, pero parecía que el hurón Malfoy no estaba de acuerdo con eso. No iba a decir nada a los años superiores, pero Hermione era un asunto totalmente distinto. Harry decidió pararle los pies y estar atento al idiota en el futuro por si intentaba algo contra los más jóvenes más adelante. Silena. La serpiente emplumada salió disparada de su manga y miró a su maestro. Draco. Fue lo único que siseó, pero el familiar entendió perfectamente lo que pretendía hacer a través de su vínculo.
Silena miró entonces al Malfoy mientras que su amo canalizaba su magia a través de ella. Draco no estaba de buen humor, para nada. Ayer fue humillado públicamente frente a todos los estudiantes de la escuela y lo peor es que no tenía ni idea de quién había sido. No, se equivocaba, lo peor es que no podía reclamar venganza, quejándose a los profesores porque si mencionaba a las dos chicas, iban a contarles lo que había estado haciendo antes de desmayarse. Por ello, a regañadientes, tuvo que dejar caer el tema. Pero lo que estaba viendo ahora no iba a dejarlo pasar, no estaba dispuesto a tolerar a esa hija de mugles en su mesa por lo que tenía decidido ir a decirle unas cuantas palabras. Pero justo cuando quedaban apenas unos pasos para llegar a su presa, el chico salió volando. Sí, volando. Para ser precisos, salió disparado hacia atrás en su trayectoria bajo la mirada atónita de todo el mundo mientras dibujaba una parábola en el aire hasta caer sobre una figura muy importante entre el cuerpo docente, el profesor Lockhart. Sin duda, uno de los profesores más importantes, teniendo en cuenta lo deficiente que había sido la enseñanza de esta materia en los últimos años. El comedor se quedó en silencio total por unos instantes hasta que las risas inundaron las hallas seguido de los gritos indignados del profesor. Los profesores salieron de su aturdimiento y algunos fueron a ayudar mientras que otros se debatían mirando a los gemelos Weasley o a Harry. Por desgracia, ninguno de ellos había sido visto con una varita y nadie, excepto su círculo inmediato de amigos, sabía que podía usar hechizos normales con Silena como sustituto de su varita. Algunos profesores que habían oído las propiedades de la magia Parcel, McGonagall, Flitwick, Sprout y Snape, pensaron que quizá había usado un hechizo Parcel para mandar a volar a Draco pero lo descartaron. Ellos no creían que la magia Parcel fuera tan simple, además, Silena estaba sobre la mesa siendo alimentada por Harry y las dos chicas a su lado en vez de enroscada en la manga del mago Parcel donde solía estar. Una pena que esos profesores no supieran que Silena había salido completamente de la manga de Harry mientras Draco estaba volando por el aire, la atención de todo el mundo estaba sobre el rubio arrogante y nadie había visto a la serpiente emplumada mientras se arrastraba sobre la mesa. Como decían esos aspirantes a magos mugles, el truco y la ilusión era una magia en sí. XXXXXXX. El día transcurrió con bastante normalidad dentro de lo esperado. La clase de historia, como siempre, fue mortalmente aburrido. Vince, el fantasma seguía haciendo su clase con la misma voz monótona capaz de mandarte a los brazos de Morfeo si lo escuchabas durante demasiado tiempo. Incluso Harry, a pesar de ser un estudiante modelo no era inmune al sueño que le provocaba este profesor pero tampoco era como si importara mucho. Harry tenía memoria eidética, lo único que necesitaba era leer, ver o escuchar algo para recordarlo de memoria, pero de nada le servía si no podía escuchar a su profesor sin dormirse. Por ello, hace tiempo que había comprado una pluma automática solo para poder pasar esta clase. Dicha pluma escribía todo lo que decía Vince, mientras que Harry se concentraba en otras cosas, como los libros que le traía Creature desde la mansión Slytherin. Luego iba a usar la misma pluma para copiar lo que había dicho Vince 4 veces, una para sus chicas y sus amigos, bueno este año serían 5, desde que podía considerar a Cedric su amigo. Luego en pociones, después de entregar los trabajos de verano, tuvieron que preparar una de las pociones más populares a la hora de hacer los timos, un barril de paz. Fue relativamente sencillo para los 3 Slytherin y incluso hubo algunos Gryffindors en clase que obtuvieron muy buenos resultados. Desde que Snape se había unido al bando de Harry y Salazar, se había calmado mucho en lo que concierne a la enseñanza. Severus era ahora, con mucha diferencia, un mejor profesor comparado con antes. Era paciente, claro y en general mucho más amable y menos intimidante con los estudiantes sin importar la casa, a menos que fueran unos completos idiotas que no paraban de hacer tonterías en cuyo caso, estaban jodidos. Después vino la hora de la comida donde el grupo se enteró de que Ron había recibido un aullador de parte de su madre para gran diversión de todos. Luego Blaise y Harry tuvieron el período libre y se reunieron Sia mientras que Roger y Daphne se fueron para estudios mugles. Fue a partir de aquí donde la normalidad se fue al garete. Lo que nos lleva ahora, con Harry sentado en el aula de DCFM junto a Daphne que parecía con muchas ganas de matar a alguien. Roger estaba detrás junto a Blaise mientras se veía muy incómodo y Sia estaba a la derecha de Harry, sentado junto a otro Ravenclaw en la segunda columna de mesas. Harry miró de reojo tentativamente a su izquierda, temiendo la reacción de su prometida hasta que se armó de valor y se inclinó cerca de la oreja de la rubia para preguntar. ¿Vas a contarme qué ha pasado? Tu madre. Dijo fríamente sin mover la cabeza. Mierda. Pensó preparándose para lo peor.
¿Qué ha hecho? Preguntó temiendo la respuesta. La chica giró lentamente la cabeza hasta mirar al ojiverde a los ojos. Digamos que la clase de hoy fue muy ilustrativa, sobre todo teniendo en cuenta el tema del que hablamos. Al parecer, hemos aprendido que los muggles son en su mayoría monógamos, que no tienen relaciones múltiples porque eso es más propio de las zorras y putas que solo buscan el oro de los hombres. Dijo haciendo hincapié en varias palabras. Harry sintió el dolor de cabeza venir y suspiró sabiendo que su madre había estado mirando fijamente a Daphne cuando dio esa explicación. Pasó un brazo por el hombro de su chica y colocó la cabeza de esta en su propio hombro. Bueno, nosotros somos magos por lo que no nos importa. Dijo Harry con media sonrisa pero no tuvo ningún efecto en la chica. Pero aún así, Daphne se apoyó aún más sobre su chico, no había mucho que Harry pudiera decir para animarla, solo estar cerca de ella. Ambos se quedaron así unos minutos hasta que oyeron la puerta del despacho de su profesor abrirse. Lockhart salió lentamente por la puerta con una sonrisa de oreja a oreja y con un libro en sus manos. Empezó señalando su foto en la portada del libro. Soy Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga contra las Fuerzas del Mal y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Eardwitch, pero no quiero hablar de eso. No derroté al Avancée que presagiaba la muerte solo con mi sonrisa. Dijo sonriendo aún más. Algunas chicas se rieron y se sonrojaron al ver al hombre pero Daphne y Sian no fueron unas de ellas. Tampoco Helena Turpin para gran alivio de Roger. Bien, al ser el primer día he pensado que quizá podríamos hacer un examen para ver si habéis leído mis libros. No os preocupéis, es un simple cuestionario sin importancia. Dijo mientras les dio una pila de hojas de papel a los de la fila de enfrente que procedieron a pasar los exámenes hacia atrás. Tenéis 30 minutos, podéis comenzar. Harry y los demás giraron las hojas y empezaron a leer las preguntas. Decir que se quedaron en shock sería una subestimación. 1. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? 2. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor logro hasta la fecha? Harry no podía creérselo, se negaba a creerlo, debía ser una broma del profesor, no había otra explicación. Ningún profesor que se precie podía hacer semejantes preguntas en un examen y pensar que le serviría de algo, aparte de inflar aún más el ego desmedido de ese hombre. Disculpe profesor. Dijo el ojiverde en un tono plano. Harry, ¿qué necesitas? ¿Hay alguna pregunta que no entiendes o quizá quieres pedirme algún consejo sobre Quidditch? Preguntó sonriendo. Harry tuvo que controlarse para no ordenar a Silena que estrangulara al idiota. No profesor, solo quería saber si este examen iba en serio o era una broma suya. El profesor parecía indignado. Por supuesto que es en serio, como si no voy a comprobar que habéis leído mis libros. Profesor, ¿exactamente qué vamos a hacer durante el año? Preguntó en el mismo tono de antes. Pues vamos a centrarnos en leer mis libros y reproducir las escenas para que entendáis en profundidad mis logros y esperar quizá, lograr semejante hazaña en el futuro. Dijo pomposamente con su sonrisa brillando. Harry se quedó en silencio incrédulo por unos segundos antes de echarse a reír a carcajadas. Nadie se atrevió a decir nada, ni siquiera Lockhart que se miraba pensativo, creyendo que se había perdido una broma. Cuando Harry logró recuperar el control, empezó a guardar sus cosas bajo la mirada incrédula de todos. Bueno profesor, si ese es su programa para el año no voy a molestarme en volver. Tengo mejores cosas que hacer que perder mi tiempo con un pobre narcisista como usted. Dijo antes de dirigirse hacia la puerta con el examen en la mano. Lockhart se quedó tan sorprendido por el arrebato de Harry que solo pudo quedarse mirándolo mientras se iba. Daphne y Sia se miraron y asintieron antes de empezar a guardar sus cosas y seguir a su prometido novio. Blaise y Roger no tardaron en seguirlas. El resto de los Slytherin y Ravenclaw se quedaron conmocionados por la escena, pero no se atrevieron a decir o hacer nada, en vez de eso continuaron con su cuestionario, mientras el profesor seguía plantado como un pino mirando la puerta. Harry, espera. Gritó Blaise poniéndose al día con los demás. ¿A dónde vamos? Preguntó Daphne. Con McGonagall. Dijo sorprendiendo al grupo. No estoy de humor para soportar a Dumbledore, por lo que voy a hablar con la subdirectora y decirle que me niego a asistir a las clases de un inútil ególatra sin un plan de estudio para sus estudiantes. Dijo en un tono duro. El grupo recorrió los pasillos del colegio hasta llegar delante de la clase de transfiguración.
El ojiverde llamó a la puerta, esperando que McGonagall tuviera clase a esta hora. Por suerte, todos pudieron oír el grito de adelante y Harry abrió la puerta, dejando a la vista a la profesora sentada detrás de su escritorio, mientras que varios estudiantes de primer año estaban sentados en sus pupitres intentando cambiar una cerilla en una aguja de coser. Disculpe que la moleste, profesora, pero hemos tenido un desacuerdo con el profesor Lockhart, y necesitamos sus competencias como subdirectora para llegar a una solución. Dijo Harry con tranquilidad. La anciana abrió los ojos de par en par, era muy consciente que en los últimos años la calidad de los profesores de defensa fue más que mediocre, pero el ojiverde nunca se había quejado con ella. ¿Qué demonios había hecho Lockhart para contrariarlo de esa manera? Por supuesto, señor Potter. Dijo antes de levantarse y mirar a sus alumnos. Voy a ausentarme unos instantes, seguid con vuestro trabajo y por vuestro bien, mejor que no causéis problemas o no volveréis a pisar mi clase nunca más. Dijo con severidad. Todos los niños asintieron frenéticamente. McGonagall se dirigió entonces hacia la puerta donde estaban los 5 adolescentes y cerró la puerta tras ella antes de mirar a Harry, no sin antes soltar un suspiro resignado. ¿Qué ha hecho Lockhart ahora? Harry le tendió la hoja del examen, cosa que extrañó a la anciana, pero no obstante la cogió y empezó a leer. Cuanto más sus ojos recorrían el papel, más ganas tenía de llevar este asunto a Dumbledore. Señor Potter, por favor, dígame que esta es una de sus bromas. Dijo en un tono plano. Me temo que no, después de ver esto, saber que el profesor pensaba centrarse exclusivamente en la lectura de sus libros durante todo el año y que no tiene siquiera un plan de estudios, decidí prescindir de sus clases y estudiar por mi cuenta. Dijo el ojiverde. McGonagall se quedó en silencio por unos momentos considerando las palabras del chico. Entiendo, por desgracia no puedo permitir eso, si bien parece que su profesor es menos que adecuado para la enseñanza, no puedo simplemente dejarle por su cuenta en esta asignatura sin una buena razón. Explico con pena. El mago Parcel levantó una ceja. ¿Solo necesita un buen argumento y puedo librarme de las clases de DCFM? Preguntó con una sonrisa. La anciana se veía un poco dudosa, pero no obstante asintió. Sí, necesitaría darle a la junta escolar una buena razón para que usted se salte una clase. La junta, o consejo escolar, estaba compuesta por 12 gobernadores que trataban las finanzas de la escuela y ciertos problemas cuando la autoridad del director estaba puesta en duda. Ya veo, en ese caso tengo bastantes argumentos. Dijo sorprendiendo a todo el mundo. El primero y más importante sería que soy actualmente el mejor alumno que la escuela ha tenido en los últimos 50 años, he tenido la mejor puntuación en todas mis clases, incluida DCFM. El segundo es el hecho de que el año pasado me enfrenté a un mortífago en igualdad de condiciones, algo que un alumno de 5 años sería incapaz de hacer, lo que demuestra que mis conocimientos en DCFM son superiores a los que se requieren en mis timos, dijo, sacándole a todos una mueca al recordar el incidente. Por último, está el hecho de que podría usar mi tiempo en algo mucho más valioso, como encontrar una cura para mi madrina, Alice Longbottom. Finalizó con tristeza pero sin apartar la mirada de los ojos de la anciana. McGonagall se ablandó en el acto al oír el último argumento y se puso a pensar. Harry tenía argumentos muy válidos, había demostrado que podría proseguir sus estudios por su cuenta, cosa que la junta no podría negar. Por no decir que, ese último argumento también sería un muy buen incentivo para convencer a la junta, puede que no fueran puristas, pero seguían dándole más importancia a una sangre pura noble que a una nacida mugle. Estoy dispuesta a aceptar y llevar su reclamo ante la junta. Aún así podría hacerle una pregunta. El ojiverde asintió. ¿Hasta dónde ha llegado con sus estudios? Preguntó muy curiosa. La boca de Harry formó una sonrisa astuta. Estoy a punto de acabar el programa de 6º año. Dijo esperando sorprender a la anciana, pero para su gran decepción, solo le mostró una pequeña sonrisa. McGonagall se habría sorprendido si lo hubiera dicho cualquier otro alumno, pero no Harry Potter. Ya veo, considérese exento de sus clases de DCFM. Dijo antes de darse la vuelta, pero un ligero toque en su hombro la detuvo. ¿Hay algún otro asunto que tratar, señor Potter? Sí, me gustaría pedirle que Daphne, Sia, Blaise y Roger sean exentos de DCFM. Dijo sorprendiendo a todos los presentes. La anciana abrió los ojos ligeramente sorprendida pero se recompuso. Me temo que no va a ser posible, si bien usted es un caso único y está muy por delante de su año, lo mismo no se puede decir de sus compañeros. Cierto, pero yo podría enseñarles lo que necesitan para aprobar sus timos, declaró, sorprendiendo a McGonagall pero no los 4 adolescentes, que sonrieron de oreja a oreja.
La anciana iba a protestar pero Harry la interrumpió. Antes de protestar, debería saber que esta no sería la primera vez que hago así. Durante los últimos años he ayudado y enseñado a varias personas dentro de Slytherin, debido a la ineficacia y incompetencia de los últimos profesores de danza que hemos tenido, incluido mis 4 amigos. Creo que los resultados hablan por sí solos. La profesora se sorprendió de nuevo, como subdirectora era muy consciente de las notas y promedios de todos los alumnos de la escuela y había notado que una gran cantidad de alumnos de Slytherin tenían notas más altas en DCFM que en otras casas. Tenía sospechas de que alguien les había dado clases extra, pero no se imaginaba que había sido el ojiverde delante de ella. McGonagall se tomó unos momentos para pensar antes de asentir. Voy a confiar en sus palabras, señor Potter, no haga que me arrepienta. Finalizó antes de volver a entrar en su clase. Harry se dio la vuelta y miró a sus amigos con una sonrisa. ¿Qué se dice? Daphne y Sia abrazaron inmediatamente a su chico, están muy contentas de no tener que soportar las clases de Lockhart, sobre todo por la forma en la que las miraba. Roger estaba celebrando a gritos mientras que Blaise se reía ligeramente. Y el rey de las serpientes ataca de nuevo. Dijo divertido. XXXXXXX. Durante los siguientes días, Harry siguió yendo a clase y comprobando los libros que le traía Creature en busca de una solución para Alice. Claro está, también hubo algunos inconvenientes, tales como Lockhart y Dumbledore. Ambos insistiendo en que deberían asistir a clases de DCFM, pero la junta escolar había tomado una decisión, una que no gustó al director y al aspirante a profesor, pero eso no les impidió seguir tratando de convencer al grupo. Era el fin de semana y Harry ya había revisado, hecho sus deberes y investigado los libros que le había traído Creature, no encontró nada útil por desgracia. Los demás también tenían el resto del día libre, por lo que decidieron ir al campo de Quidditch a jugar un rato. Cedric se había apuntado y Sia también había decidido unirse, aunque fuera solo para mirar junto con la novia de Cedric, Cho, que resultó ser una chica muy divertida. De camino hacia el campo de juego, se encontraron con un grupo de estudiantes de 2 años junto con una chica rubia de primero. Hola Harry, dijo la rubia. El ojiverde sonrió. Hola Luna, veo que has hecho buenas migas con Neville, Hermione y los demás. ¿Por qué nos llamas los demás? Somos prácticamente tus hermanas pequeñas. ¿No deberíamos tratarnos mejor?, dijo cierta rubia que parecía una versión más joven de su prometida. Daphne sonrió. No te emociones, Astoria, aún no es tu hermano, dijo mientras le daba un beso a su prometido. La chica asiática sonrió de oreja a oreja. Oh. Así que aún... No sabía que te tomabas tan en serio tu relación con él. Daphne se giró y le dio a Cho su mejor sonrisa sensual. Después de las cosas que me ha hecho, no creo que pueda estar con otro hombre. Tiene que hacerse responsable. Las palabras de la rubia mandaron una ola de risas de los mayores, mientras que los más pequeños se sonrojaban junto con el aludido. Quería a su chica, pero era demasiado abierta para ciertas cosas, sobre todo para una Slytherin. Oh Merlin. Que alguien me obliviete. Nunca voy a poder quitarme esa imagen de la cabeza, gimió Astoria, sus amigos estando completamente de acuerdo. ¿A dónde vas?, preguntó Ana. Su hermano decidió contestar. Vamos a entrenar un poco, hace mucho que no jugamos y no podemos oxidarnos, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene el verano que viene. La respuesta del chico de origen italiano mandó una oleada de emoción para todos los presentes al pensar en la Copa del Mundo de Quidditch. El grupo de estudiantes más joven decidió acompañar a los jugadores profesionales y verlos jugar desde las gradas. Pero Harry, al ver a Luna, vio que cierta pelirroja no estaba con ella. Luna, ¿dónde está Hindley? La rubia de primer año se encogió de hombros. No lo sé, de vez en cuando se va por su cuenta, creo que los torposotros han invadido su cabeza. La respuesta de la rubia dejó desconcertados a los mayores, excepto Harry, mientras los más jóvenes solo suspiraron. Después de varios días se habían acostumbrado a las excentricidades de Luna. Harry pensó que habían tenido una pelea y no le dio mayor importancia. Harry miró entonces a Sia y se preguntó si debería intentar ayudarla a formar una relación con su prima más joven, pero descartó la idea. Si ambas rubias querían algo así, era cosa suya decidirlo. El grupo llegaron por fin cerca del estadio y cruzaron la entrada del campo de Quidditch. Al cabo de unos minutos estaban pisando la hierba del campo de juego y se pararon en seco al ver a 7 jugadores sobrevolando el aire. Parece que alguien ya había reservado el campo, dijo Roger desanimado. Los jugadores arriba parecieron darse cuenta de la llegada del grupo y bajaron hacia abajo.
Los 7 estaban vestidos con túnicas de Quidditch de color rojo. «Potter, ¿qué haces aquí?», preguntó Oliver Wood. Por unos instantes, temió que el ex capitán del equipo de Slytherin había vuelto a ingresar en el equipo de Slytherin. Sinceramente, esperaba que no fuera el caso, había estado a punto de lanzar una fiesta por todo lo alto cuando se enteró de la noticia. El equipo de Gryffindor tenía una oportunidad real de ganar la Copa de Quidditch ahora que los mejores jugadores de los equipos de Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw ya no podían jugar. «Queríamos jugar un rato pero veo que estáis ocupados», dijo Harry. Estaba a punto de darse la vuelta y irse con el resto del grupo cuando una voz resonó por el campo. «Espera, ¿por qué no jugáis contra nosotros?», preguntó Fred con George a su lado sonriendo de oreja a oreja. «¿Por qué íbamos a hacer eso?», preguntó Charles, que no quería ni ver al ojiverde. Oliver no lo dijo en voz alta, pero también estaba esperando una respuesta. «Pensadlo, queríamos tener un entrenamiento duro», empezó Fred. «¿Qué mejor forma de hacerlo que enfrentarnos a los representantes de Inglaterra?», siguió George. La cara de Oliver se iluminó como un árbol de Navidad. Los gemelos tenían razón, al jugar contra ellos su equipo iba a mejorar a pasos agigantados. Charles no estaba contento pero sabiamente, para variar, mantuvo la boca cerrada. Harry consideró la opción unos momentos antes de mirar a sus amigos. «¿Qué decís?». «Claro», exclamó Roger. «Nos faltan los bateadores pero no va a hacer ninguna diferencia», dijo Blaise mirando desafiante a los Gryffindor, que le devolvieron la mirada. Daphne, Sia y Cedric también estuvieron de acuerdo, por lo que se prepararon para jugar, mientras los espectadores del grupo se dirigieron hacia las gradas. O al menos eso habrían hecho si no fuera por la interrupción de otro grupo de personas. La atención de todo el mundo fue llevada hacia un grupo de 7 personas, vestidos con túnicas de color verde y que llevaban escobas en los hombros. «Klim, ¿qué haces aquí? He reservado el campo para toda la mañana», protestó Oliver mientras fruncía el ceño. Johanna no estaba mejor, tenía una expresión de furia contenida que era visible para todos, incluso los más jóvenes. «Lo siento, Ward, pero nos han dado permiso para jugar ahora. Necesitamos entrenar a nuestro nuevo buscador», explicó, aunque a nadie se le perdió el tono venenoso con el que dijo buscador. «¿Quién?», preguntó el capitán de Gryffindor. De entre los jugadores de Quidditch de Slytherin, salió un rubio de segundo año al que todos reconocieron. «Malfoy», exclamó Neville. Todos los presentes estaban muy sorprendidos de que hubiera conseguido entrar en el equipo. «Sí, al equipo le hacía falta talento y yo estuve listo para tomar el puesto», dijo con arrogancia. «Claro, y el hecho de que todo el equipo tenga las nuevas Nimbus 2001 no tiene nada que ver, ¿verdad?», preguntó Charles. Las escobas eran caras y era casi imposible que un equipo tuviera a padres dispuestos a gastar una gran suma de dinero en una escoba de un nivel como este. El rubio resopló. «Fue solo un regalo de mi padre para el equipo, la capitana estuvo de acuerdo en aceptarme». Todos miraron a Johanna, que estaba mirando fijamente el suelo con una expresión enfurecida. Todos supieron entonces que Draco, de alguna forma, había conseguido forzar la mano de la chica para aceptar al pomposo en el equipo. Harry decidió preguntarle más tarde y estuvo a punto de decirle a todos que se iban, pero fue interrumpido por Hermione. «Claro, más bien una forma de comprar tu lugar en el equipo, eso no significa que tengas talento», resopló Hermione, asqueada por el comportamiento de Draco. El rubio pomposo se giró en su dirección y la miró con todo el desprecio que pudo reunir. «Nadie ha pedido tu opinión, sangre sucia asquerosa». La reacción no se hizo esperar. Fred y George tuvieron que ser contenidos por Roger y Blaise, aunque estos últimos a duras penas retuvieron sus ganas de golpear a Draco. Las chicas en general tuvieron reacciones más vocales, soltando palabras como cerdo, bastardo y ¿cómo te atreves?. Neville fue otra persona que tuvo que ser contenida, por Cedric en este caso. El heredero Longbottom se negaba a permitir que el bastardo Malfoy insultara a su mejor amiga. Sia, por otro lado, solo podía mirar avergonzada y asqueada al niño con quien tenía la desgracia de compartir sangre. Los Slytherin, por otro lado, bueno, estaban blancos. No por lo que había dicho Malfoy, sin duda se avergonzaban de tener a alguien así en su equipo, pero no era eso lo que había causado sus reacciones. Todos en el equipo de Slytherin eran lo suficientemente mayores como para recordar el incidente en la sala común de Slytherin hace 3 años, justo después del incidente de los hermanos Weasley con las acromántulas.
Todos recordaban la furia con la que cierta persona amenazó a los últimos rezagados puristas en la cámara. Desde hace 3 años, cuando esta persona tomó el control de la casa Slytherin en Hogwarts, existía una regla tácita y absoluta dentro de la casa. La intolerancia no se aceptaba y era castigada con extremo prejuicio. Casi habrían sentido lástima por Draco, imaginándose lo que esa persona iba a hacerle al pobre idiota. Sin olvidar el hecho de que la persona que Draco insultó, era prácticamente la hermana adoptiva de él, una chica por la que se enfrentó a un troll de montaña. Lo peor era que Hermione estaba al borde de las lágrimas, lo que, literalmente, había firmado la sentencia del chico. El rey de las serpientes iba a impartir su castigo. Draco de pronto se encontró colgando, con la respiración corta mientras iba pateando desesperado buscando algún apoyo en el suelo. Puso sus manos sobre la mano que estaba agarrando su cuello, intentando librarse del agarre en vano. Miró a los ojos de la persona que se atrevió a atacarle y sus ojos reflejaron de pronto el miedo. Harry había agarrado al rubio pomposo con su mano derecha y lo tenía colgando a 40 centímetros del suelo. Los ojos del chico se habían vuelto rojos con una ranura mientras miraba con ira absoluta al bastardo que se atrevió a hacer llorar a Hermione. Parece que incluso después de 1 año en la casa Slytherin no entiendes cómo las cosas funcionan. Prohibí a cualquiera en nuestra casa usar términos despectivos como ese y tú vienes y lo sueltas justo delante de mi cara. Dame una buena razón por la que no debería castigarte en este momento. Dijo fríamente mientras apretaba su agarre sobre Draco. El niño, que seguía retorciéndose en el agarre de Harry, intentó hablar. Mi padre se enterar de esto. Harry soltó una risa cruel. Tu padre no va a hacer nada porque lo tengo cogido por los cojones, y tampoco volverá a amenazar a nadie de la casa Slytherin ni a sus padres si sabe lo que le conviene. Dijo antes de acercar al chico y le susurró a la oreja, aunque todos pudieron oírle. Dile esto de mi parte: si vuelve a cruzar la línea, voy a castrarlo políticamente y quitarle todo lo que le importa. ¿Está claro? Draco no respondió, demasiado aterrado para hacerlo. Harry apretó aún más su agarre, casi cortándole la respiración al chico. ¿Está claro? Repitió haciendo hincapié en cada palabra. Sí, dijo con voz ahogada. Bien. Dijo antes de soltarlo, dejando caer a Draco. Mientras el chico luchaba por recuperar la respiración, Harry, cuyos ojos habían vuelto a la normalidad, miró a Joanna. Si te da algún problema dímelo, sé cómo mantener la correa estrecha a este gusano. La chica sonrió agradecida. Sí, gracias capitán. Harry asintió antes de mirar a Hermione y acercarse a ella. No hagas caso al idiota, tu sangre es tan buena como la de cualquiera de nosotros. Estate orgullosa de lo que eres. Dijo colocando una mano sobre su hombro. La morena sonrió de oreja a oreja antes de abrazar a Harry con toda su fuerza. El ojiverde volvió a mirar a sus amigos. Mejor vamos a otro sitio, se me han pasado las ganas de jugar. El grupo entero se alejó dirigiéndose de vuelta hacia el castillo, dejando atrás a los 2 equipos de Quidditch. Fred. Sí, Georg. Nuestro amigo bromista puede ser jodidamente aterrador cuando quiere. Y que lo digas, hermano, y que lo digas. Eso ha sido tan caliente. Ronroneó Katie Bell con un sonrojo notable en las mejillas. Sí. Casi todas las chicas dijeron al unísono, ganándose las miradas molestas de la mayoría de los varones. No estoy haciendo hincapié en el tópico de chico malo atrae a las chicas, simplemente me pareció divertido. Ninguno de ellos notó que Charlus se quedaba mirando a su hermano mientras se alejaba con una expresión complicada. XXXXXXX. Por fin había llegado octubre y las cosas habían seguido igual hasta ahora. Harry había empezado a frustrarse por su falta de resultados en su investigación y su humor empeoraba por momentos cada vez que Lockhart insistía en que iba a estar perdido a final de año durante los exámenes sin su guía. El ojiverde tuvo que contenerse para no soltar a Silena sobre el rubio pomposo, casi prefería a Draco y su estupidez, al menos podía golpear al niño y salir libre de problemas. Hablando del tema, el pequeño Malfoy había estado durmiendo muy mal las últimas semanas. Si bien humillarlo en público había sido una buena lección, Harry había considerado que el pequeño idiota se merecía sufrir más después de insultar a Hermione. Por ello, había usado su control sobre la sala común de Slytherin para ordenar a las serpientes que molestaran a Draco mientras dormía. Nada serio o perjudicial, al menos no directamente, daba el caso que Draco no podía cerrar un ojo en la sala común, literalmente, los golems seguían despertándolo y molestándolo.
El único lugar donde podía dormir era en clase o en el comedor, lo que le valió múltiples castigos de parte de los profesores. Cuando intentó quejarse debido a que los golems serpiente no le dejaban dormir, indicó el dedo acusador hacia Harry, pero el ojiverde argumentó que no tenía razón alguna para molestarlo. Los golems solo golpeaban a aquellos que habían hecho algo malo. Si Draco era la víctima, algo debió hacer. Lo que siguió fue algo que ni siquiera el mago Parcel habría podido predecir. Los profesores empezaron una investigación debido a las palabras de Harry y preguntaron a varios alumnos si habían sido víctimas de abuso por parte del pequeño Malfoy. Digamos que Draco tenía detenciones hasta final de año debido a las quejas de varios alumnos y que seguía sin poder dormir bien. Claro, Snape había protestado, pero fue más una protesta simbólica que otra cosa, para mantener las apariencias entre Dumbledore y los hijos de mortífagos. Otra persona que había empezado a molestarlo fue Lily. La pelirroja había intentado varias veces iniciar una conversación con él cuando se cruzaban por los pasillos, pero Harry la ignoraba siempre. El chico no había olvidado cómo su madre había insultado indirectamente a su prometida y estaba bastante cabreado por ello. ¿Qué derecho tenía esa mujer a decirle con quién podía estar? Era cierto que no estaba al corriente de su estado como lord y heredero de varias casas, pero aún así su vida sentimental no era de su incumbencia. Otra cosa por la que Dumbledore seguía molestándolo cada vez que lo convocaba a su despacho, sobre el perdón. El anciano insistía en que debía perdonar a sus padres y volver al hogar en vez de quedarse con ese anciano oscuro. Lo único que hacía esas reuniones soportable fue la forma en la que Dumbledore trataba, y siempre fracasaba, de entrar en su mente. Era muy entretenido para el chico ver la frustración y la confusión en la cara del anciano. Aunque en el fondo se preguntaba por qué había empezado a acosarlo sobre el tema este año. ¿Era por su madre? De ser así, la pregunta de por qué y por quién la mujer había venido a Hogwarts ya tenía respuesta. Pero no tenía ganas de pensar en eso, no esta noche y sobre todo no hoy, el día de Halloween. Había prometido el año pasado que asistiría a la fiesta de este año después del incidente Troll. Por ello, Sia y Daphne lo habían arrastrado, literalmente, hasta el comedor y habían tratado todas las formas posibles de animarlo durante la fiesta, algo por lo que el ojiverde estaba muy agradecido. Esta era la primera vez que había asistido a la fiesta, por lo que se quedó maravillado por el aire alegre de los alumnos, un notable contraste con el ambiente tétrico de la sala. El comedor estaba repleto de nubes de murciélagos sobrevolando la sala, calabazas talladas levitando por todas partes y los fantasmas conversando con todo el mundo. Harry decidió dejar de lado los pensamientos deprimentes sobre sus abuelos y disfrutar de la fiesta. A Charles Sr. y Dora Potter no les habría gustado que estuviera triste todos los años por sus muertes, debía seguir adelante. La fiesta transcurrió con alegría y el ojiverde se relajó cuando vio a Hermione sentada con Neville, Luna, Astoria, Draco y Diana en la mesa de Gryffindor. Gracias Merlin, este año no iban a tener una repetición del año pasado. Al final de la fiesta, los alumnos dejaron la sala y se dirigieron de nuevo hacia sus salas comunes. El grupo se despidió de Cedric, que se dirigió de nuevo en dirección a las cocinas con los Hufflepuff, donde se encontraba cerca su sala común. Los Gryffindor les siguieron pues su torre estaba del mismo lado del castillo, con la torre de Ravenclaw y las mazmorras de Slytherin estando del lado opuesto. La ola de verde y azul siguió caminando por los pasillos hasta que poco a poco se detuvo. Harry y los demás se quedaron consternados y intentaron avanzar hacia adelante para ver cuál era el problema. Por alguna extraña razón, la gente se apartaba sin problemas cuando veían a Harry. El ojiverde llegó a la fila de delante y se congeló en shock. Pintado en el muro de piedra, eran dos frases de un palmo de ancho de color rojo brillante. La cámara de los secretos ha sido abierta. Temed, enemigos del heredero. Por si la frase no fuera suficiente, colgada en una antorcha estaba la gata de Filch, la señora Norris, completamente rígida. Para rematar la situación, sobre el suelo inundado de agua cerca de la inscripción y la gata se encontraban Ron y Charles. Harry estaba demasiado sorprendido por la escena para girarse cuando oyó los pasos acelerados de 3 personas detrás de él. O al menos lo fue hasta que abrió la boca. Temed, enemigos del heredero. Los próximos seréis los sangre sucia. Gritó Draco, antes de comerse un puñetazo en toda la cara de parte de Blaise. Fin. Gracias por ver este video, te agradecería si te suscribieras y le dieras like. Por favor, si quieren ser miembros del canal se pueden unir. Sote sote sote, sote sote sote, sote sote sote.